Jacqueline Talavera Nava, licenciada en Derecho de la Universidad La Salle Campus Morelia y licenciada en Contaduría del Instituto Tecnológico de Morelia. En la materia de Derecho Aduanero impartida por el Dr. Armando Pamplona Hernández en la maestría en Derecho Fiscal de la Universidad de las Américas Puebla, analizamos un caso práctico en relación con un procedimiento administrativo en materia aduanera PAMA. En el presente expondré uno de los medios de defensa legales que tiene el importador al que se le inició el PAMA y se le determinó un crédito fiscal por concepto de contribuciones y cuotas compensatorias omitidas, recargos y multas derivadas de una supuesta infracción. De manera breve comento que la empresa importadora y exportadora Mexitalia S.A.D.C.B. en el pedimento declaró una partida de 250 piezas de corbata 100% de seda, entre otras mercancías. En el reconocimiento practicado a las mercancías por parte del verificador aduanero, se embargó precautoriamente determinando la autoridad que la declaración origen de factura con número de exportador autorizado MF y 002282 no coincide con los modelos de los números de exportador autorizados emitidos por la Comunidad Europea, ya que dicho número debe estar conformado de la siguiente manera: 001-RM-99, por ejemplo, para mercancía de origen Italia, de conformidad con la regla 2.3.1 rubro A de la resolución en materia aduanera de la decisión 2/2000 del Consejo Conjunto del Acuerdo Interino sobre Comercio y cuestiones relacionadas en el comercio entre los Estados Unidos mexicanos y la Comunidad Europea, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2000. Estableciendo por ello que las mercancías están sujetas a una cuota compensatoria del 533% por ser mercancía presuntamente proveniente de China, negando por tanto el trato preferencial arancelario. La autoridad inició el PAMA. La empresa manifestó que sí era proveniente la mercancía de Italia, cumpliendo con la declaración del país de origen contenida en la factura comercial de conformidad con los requisitos establecidos en el artículo 21 del anexo tercero de la decisión 2/2000. Mediante resolución, la autoridad determinó un crédito fiscal por concepto de contribuciones y cuotas compensatorias omitidas, recargos y multas derivadas de una infracción. Impuesto general de importación omitido y actualizado. Cuota compensatoria omitida y actualizada. Derecho de trámite aduanero omitido y actualizado. Impuesto al valor agregado omitido y actualizado. Multa por omisión de la cuota compensatoria. Multa por omisión del pago del DTA. Multa por omisión del pago del IVA, así como recargos. La presentación de cualquier medio de impugnación debe seguir las formalidades de ley. Existen tres aspectos fundamentales: la oportunidad del recurso, el escrito de interposición y los anexos del escrito. Los recursos administrativos surgen como remedio a la ilegal actuación de las autoridades en sus resoluciones. Son instrumentos jurídicos que las leyes ponen a disposición de los particulares para lograr que puedan modificar, rectificar, revocar o modificar su proceder. De acuerdo con el artículo 203 de la Ley Aduanera, contra las resoluciones definitivas que dicten las autoridades aduaneras, procederá la tramitación del recurso de revocación establecido en el artículo 117 del Código Fiscal de la Federación. El recurso se promoverá ante la Administración Local Jurídica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o la que lo emitió o ejecutó el acto impugnado. Sin embargo, este medio de defensa es optativo, antes de acudir ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con el juicio contencioso administrativo, mejor conocido como juicio de nulidad. La sentencia del juicio de nulidad puede reconocer la validez de la resolución impugnada o declarar la nulidad lisa y llana o nulidad para efectos. También tenemos al amparo. Ahora ejemplificaré la redacción de un medio de defensa, para lo cual elegí el juicio de nulidad. La demandante, importadora y exportadora Mexitalia, podrá presentar su demanda mediante juicio en la vía tradicional por escrito ante la sala regional competente o en línea a través del sistema de juicio en línea. El artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa establece que las salas regionales conocerán de los juicios por razón de territorio, atendiendo al lugar donde se encuentre el domicilio fiscal del demandante. En este caso se advierte que el domicilio de la empresa es en Puebla y podrá conocer la Sala Regional de Oriente.
En su caso, si el demandante reside en el extranjero y no tuviera domicilio fiscal en el país, entonces será competente la Sala Regional de la circunscripción territorial donde se encuentre la sede de la autoridad que dictó el acto impugnado, es decir, la Sala Regional Metropolitana. Para interponer este juicio se cuentan con 45 días siguientes a partir de que surtió efecto la notificación de la resolución impugnada para presentar la demanda. El demandante, además, deberá adjuntar una copia de los documentos anexos a la demanda, el documento que acredite su personalidad, el documento donde conste la resolución impugnada, la constancia de la notificación y las pruebas que ofrezca. La demanda será dirigida a los magistrados de la Sala Regional Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y se señalará que será mediante la vía ordinaria. Se indicará el nombre del demandante, que es importadora y exportadora Mexitalia, representada por el licenciado Alejandro E. Méndez en su carácter de representante legal del agente aduanal Carlos A. Zamudio Treviño. También se señalará el domicilio fiscal y el domicilio para oír y recibir notificaciones, así como la resolución impugnada, que es la dictada el 5 de diciembre de 2002 dentro del PAMA, con el número de oficio y su expediente. Asimismo, la autoridad demandada, que es el administrador de la aduana y el subadministrador de la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Además, se señalarán los hechos que motivaron a la demanda, son los mismos que narré al principio en orden cronológico. Las pruebas que ofrezca, como la declaración en factura, el oficio del proveedor, la declaración, el certificado de circulación de mercancías, el certificado de origen obtenido a posteriori, además de citar tesis del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, se deberán señalar los conceptos de impugnación, que son los agravios, los terceros si hubiera, y lo que se pide, que es la nulidad lisa y llana de conformidad con el artículo 52, fracción segunda, con fundamento en las causales del artículo 51, fracciones 1 y cuarta de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Como conceptos de impugnación, señalo: la resolución combatida viola en perjuicio de la empresa importadora los artículos 14, 16 y 133 de la Constitución. Esto es, porque se deben cumplir las formalidades esenciales de todos los procedimientos, porque debe haber un mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive, y además que los tratados internacionales son parte de la ley suprema de toda la Unión. Otro concepto de impugnación es la falta de competencia de la autoridad que emite la resolución. La resolución emitida por el subadministrador de la aduana del Aeropuerto de la Ciudad de México, actuando supuestamente en suplencia del administrador de esa aduana, no fundó debidamente su competencia, ya que señaló preceptos legales como el artículo 10 y el artículo 31 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, pero no señaló los preceptos legales ni ordenamientos correspondientes que le facultaban para suplir al administrador de esa aduana, faltando el motivo de dicha ausencia. Sobre el particular, cito los siguientes criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con la competencia, que si falta la fundamentación es causa para proceder a una nulidad lisa y llana. Esta es otra tesis en relación con los requisitos que se deben cumplir al emitir un acto por suplencia de las autoridades. En relación con la falta de fundamentación y motivación, los criterios citan que debe haber una nulidad lisa y llana. Las autoridades deben de fundamentar sus actos de conformidad con el artículo 16 constitucional, por lo que se ve que carece de fundamentación y motivación el acto impugnado. No existe la debida fundamentación y motivación legal para imponer un crédito fiscal por concepto de contribuciones omitidas, toda vez que la cita de los preceptos legales que supuestamente aplican al caso en la resolución combatida es incorrecta. La autoridad viola la garantía de legalidad al no aplicar el artículo 133 constitucional y primero último párrafo de la ley aduanera. Esto es, porque no aplica lo dispuesto por los tratados internacionales de que México sea parte. La mercancía, al ser de origen del país de Italia, como lo manifiesta la empresa importadora en la declaración factura, debe aplicar el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Asimismo, aplica la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto.
Advertimos que el artículo 61 de la Ley Aduanera establece que no se pagarán los impuestos al comercio exterior por la entrada al territorio nacional o la salida del mismo las mercancías que se encuentren exentas conforme a las leyes de los impuestos generales de importación y de exportación y a los tratados internacionales. Los tratados internacionales se encuentran incorporados al derecho interno mexicano en virtud de lo dispuesto del artículo 133, por lo que es evidente su violación. El tratado constituye una regla especial frente a la ley federal, que es una regla general. Por lo tanto, al colocarse la empresa en la hipótesis normativa especial del tratado, debe aplicarse el tratado por ser una regla especial y no la ley por ser una regla general. Es decir, debe aplicarse el Tratado de Libre Comercio firmado con la Unión Europea. La autoridad no puede incumplir un tratado internacional, ni el principio de pacta sunt servanda. Lo pactado obliga. Se insiste en que la autoridad está violando los principios constitucionales e internacionales, por lo que debe otorgar un trato preferencial arancelario solicitado. La autoridad aduanera cita preceptos legales que no son aplicables al caso concreto y no funda por qué la factura comercial no contiene el número de exportador correcto. El tratado es un instrumento jurídico que es aplicable frente a la ley, que es aplicable como regla general. Así, sirven de base los siguientes criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con los tratados internacionales. Así, como ya lo he mencionado, la autoridad fundamentó indebidamente su determinación de infracciones y negó un trato preferencial arancelario al expresar normas de derecho interno generales como la legislación nacional. La autoridad señala que se incumple el artículo 4 por el cual se establecen las normas para la determinación del país de origen de mercancías importadas y las disposiciones para su certificación en materia de cuotas compensatorias del 30 de agosto de 1994, en el que se dispone que estará obligado a pagar una cuota compensatoria si comprueba que el país de origen de la mercancía es distinto al país que exporta las mercancías en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional, debiendo contar con el certificado de origen. Sin embargo, se debe estar a lo dispuesto con el Tratado de Libre Comercio en la Unión Europea y la Decisión 2/2000. Causa agravio que sea rechazado el trato preferencial arancelario, fijando otra tasa de impuesto general de importación de conformidad con la ley, asimismo la omisión de cuotas compensatorias, así como que se declararon inexactos los importes del impuesto general de importación y del DTA. Las supuestas irregularidades determinadas las funda en la norma general interna y se olvida de que existe la norma especial que es el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. La autoridad fundamentó indebidamente su determinación de infracciones y negar el trato preferencial arancelario al expresar normas de derecho interno generales como la legislación nacional, la ley aduanera, la ley de comercio exterior, la ley de impuesto general de importación y exportación, el Código Fiscal de la Federación, el acuerdo que identifica las fracciones arancelarias de la tarifa de la ley, así como el acuerdo que establece las normas para la determinación del país origen de las mercancías importadas del 30 de agosto de 1994. Siendo que los preceptos aplicables en el Tratado de Libre Comercio y la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto. Entonces se viola también el artículo 21 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en donde señala que para imponer sanciones administrativas se deben ajustar a los preceptos 14 y 16 constitucionales. Por lo tanto, no se deben imponer unas cuotas compensatorias del 533 arbitrariamente. La autoridad cita normas legales incorrectas para su determinación, al señalar que no presentó un documento válido que compruebe que el país de origen de las mercancías es distinto del país que exporta las mercancías en condiciones de prácticas desleales. El caso concreto no se configura en la hipótesis normativa citadas por la autoridad, más aún no puede aseverar que la mercancía sea de origen chino, ni que la declaración factura no es el documento válido para comprobar el origen de las mercancías, toda vez que el artículo 15 del anexo 3 de la Decisión 2/2000 dispone que basta con que sea uno de los requisitos la declaración factura y no el certificado de origen. Por otro lado, la autoridad incurre en omisión al valorar las pruebas de origen exhibida por el importador al acreditar que la mercancía goza con un trato preferencial, siendo que no se puede negar por lo que para llegar a la convicción del origen debió además analizar y valorar en forma adminiculada las demás documentales aportadas, en donde se podía advertir la descripción de la mercancía, la fracción arancelaria y su origen. Sobre el particular,
Sirven de base las siguientes tesis del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el cual se señala que los artículos 15 y 20 del anexo 3 de la Decisión 2-2000 señalan los requisitos para acreditar el origen de las mercancías, cumpliendo con estas. Asimismo, es suficiente la declaración en factura para acreditar su origen a efecto de someter las mercancías al trato arancelario preferencial, conforme a los artículos 15, 20 y 21 del anexo 3 de la Decisión 2-2000. El importador presentó en tiempo y forma las pruebas y alegatos, así como una ratificación por parte del proveedor, mismas que la autoridad, al momento de resolver, no tomó en cuenta. Asimismo, no aplicó el artículo 28 del anexo 3 de la Decisión 2-2000, que contempla discordancias y errores de forma, disponiendo que la existencia de estas no resultarán ipso facto en la invalidez de la prueba origen si se comprueba debidamente que este último corresponde a los productos presentados. Además, no será causa suficiente para que sea rechazado dicho documento en caso de que existiera un error en el número de exportador, como es el caso. Además, la autoridad vulneró lo dispuesto en el apéndice 5 del anexo 3 de la Decisión 2-2000, en el que se señala el periodo de tiempo para proporcionar información sobre la declaración factura, lo que no dio oportunidad. Causa agravio también el que la mercancía pasó a propiedad del Fisco Federal, incumpliéndose la garantía de seguridad del artículo 16 constitucional. Asimismo, la autoridad no llevó a cabo el procedimiento de verificación en caso de duda, como lo establece la Decisión 2-2000, emitiendo resolución sin este, ya que de conformidad con el artículo 31 del anexo 3, la autoridad podrá verificar la autenticidad de los certificados o de las declaraciones en factura. La autoridad aduanera emitiría resolución en la que determine que no procede el trato preferencial, ya que hayan transcurrido los 10 meses a partir de que se haya enviado un requerimiento de información a la autoridad aduanera del Estado miembro de la Comunidad Europea, o cuando la información o documentación proporcionada por la autoridad aduanera del Estado miembro sea insuficiente para determinar la autenticidad de la declaración factura, o cuando la información o documentación proporcionada por la autoridad aduanera del Estado miembro de la Comunidad Europea indique que la declaración en factura no es auténtico o fue alterado. Asimismo, cuando el exportador no conserve la documentación necesaria que demuestre el carácter originario de las mercancías, por lo que en este caso se advierte que se viola el Tratado de Libre Comercio en relación con las pruebas de origen de las mercancías. Sirven de base las tesis del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en relación con el procedimiento para verificar las pruebas de origen y otorgar el trato preferencial. De conformidad con los criterios del Tribunal Fiscal, corresponde a la autoridad desvirtuar la declaración en factura para acreditar el origen de la mercancía proveniente de la Comunidad Europea. El origen de la mercancía proveniente de la Comunidad Europea puede acreditarse mediante declaración en factura, como ya lo hemos señalado, de conformidad con los artículos 15 y 20 del anexo 3 de la Decisión 2-2000. El origen de la mercancía proveniente de la Comunidad Europea puede acreditarse mediante declaración en factura, como ya lo hemos estudiado en los artículos 15 y 20 del anexo 3 de la Decisión 2-2000, por lo que la autoridad, al señalar que la factura no es válida al contener un número de exportador incorrecto y fundamentarlo en una norma que no establece eso, sino más bien sirve para probar el origen, en todo caso, falta que la autoridad demuestre que el número es incorrecto, lo que no acredita, por lo tanto, debe declararse nula la resolución. Por tanto, la resolución del PAMA en comento, emitida el 5 de diciembre de 2002 por el subadministrador de la aduana del aeropuerto de la Ciudad de México, actuando supuestamente en suplencia del administrador de esa aduana, debe declararse nula, lisa y llanamente,